con el mensaje mientras usted siga alabando fuerte la presencia de nuestro Dios en la iglesia. Fuerte esa alabanza. Porque Él reina, fuerte esa alabanza. Hay victoria, hay poder en su presencia. Que Dios lo use, hermano Diego Rojas. Sigue alabando a Dios. El tabernáculo de Jehová está prendido en fuego. El tabernáculo de Jehová está encendido en fuego. Dele palmas al Señor en esta hora, dele gloria, dele honra. Sigue alabando por un momento al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos que alaban? Vamos, que trae el sentido de fuego en esta hora. Alaba la gloria de Dios por un momento. Vive Jehová para siempre. Reina, reina. Oh, aleluya. Mi alma adora a Dios. Mi alma glorifica a Dios. Alguien puede sacar una alabanza a Dios. Alguien puede sacar una aleluya. Alguien puede sacar gloria a Dios. Vive. Vive Jehová para siempre. Alabados a Dios. Damos gracias al Señor, amada iglesia, mi hermano pastor Milton Macó, también presidente de la misión internacional Tabernáculo de Jehová. Amén, por permitirme pararle en este lugar santo. Gloria sea el nombre del Señor. Y a usted, el pueblo bendito y hermoso y santo de Dios, que un día tiene que partir para la novia del Cordero para arriba. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a ver la Biblia en el libro de los Romanos, capítulo 1, versículo 16. Libro de los Romanos, capítulo 1, versículo 16. Gloria a Dios. Mientras que usted busca ahí, glorifica a Dios. Libro de los Romanos, capítulo 1, versículo 16. La palabra de nuestro Dios la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del precioso llamado tierno, el Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar por esta palabra. Amado Dios y buen Padre celestial, Dios grande y todopoderoso, tu palabra va a ser predicada en esta hora. Ciencia y sabiduría para tu palabra. Señor, habla mi vida, quiero explicar a este pueblo. Exhórtanos, edifícanos y consuélanos. Que esta palabra sea como jabón de tocador, como espada de doble filo. Dios mío lindo, que penetra hasta lo más profundo de los tuétanos, de los huesos, las médulas de los huesos, y haga lo que tenga que hacer. Padre, ya estamos reprendemos al hombre fuerte que quiera robarnos la palabra, la bendición, y lo echamos fuera. Desatamos el reino de Dios, la justicia de Dios, la plenitud de Cristo, y ángeles administradores, el Señor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siéntese en la presencia de Dios. Para dar un fuerte aplauso al Señor. A su nombre, hermanos, dice gloria a Dios. Dice la palabra: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amada iglesia, vemos la historia de un hombre llamado Saulo de Tarso. Este hombre era persecutor de la iglesia, pero este hombre había estudiado la palabra del Señor. La Biblia narra y habla que había estudiado a la orden y a los pies de un hombre llamado Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Era un judío que conocía la ley, el Antiguo Testamento. Pero también, si nos profundizamos más en la Biblia, en la palabra del Señor, Pablo tenía dos maestros aparte de Gamaliel, cosa que él había estudiado tanto la palabra del Señor, tanto la ley, que la gente le decía rabino de rabino. Pero este hombre era un hombre sanguinario, era un hombre que perseguía a la iglesia de Jesucristo. Era un hombre, gloria sea el nombre del Señor, que no tenía la facultad de ayudar a los cristianos. ¿Por qué? Porque este hombre pensaba que la doctrina que tenía los judíos, pensaba que esa doctrina no venía de Dios, sino venía de los hombres. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto le puede dar un fuerte aplauso al Señor? ¿Y por qué el apóstol Pablo dice? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque Pablo, antes de conocer al Señor, él sabía la palabra, él sabía
sabía la ley, él había estudiado la palabra, pero él no había sido transformado por Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y cuando Cristo se le presenta camino a Damasco, el mismo Dios se le revela a Pablo. Pablo queda ciego. Amén. Y luego que queda ciego, dice que Dios manda a un siervo para que le ponga la mano, un hombre llamado Ananías. Amén. Va a la calle derecha y le pone la mano con revelación en el Espíritu. Y Pablo recupera la vista y le dice a este hombre que Dios lo había llamado, porque el instrumento en las manos de Dios iba a ser este hombre llamado Pablo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y por eso que él se convierte en un apóstol, porque él fue transformado por Jesucristo. A su nombre. Entonces cuando él va donde los judíos a predicar la palabra, él no se puede avergonzar de lo que su Señor había hecho en su vida, porque nosotros sabemos que la sangre del Señor Jesucristo es la que nos justifica del pecado, de lo que nosotros éramos antes, porque es la sangre de un justo. También el Espíritu Santo nos santifica, también la palabra lo regenera. Y cuando Pablo va donde los judíos a decir este versículo, que él no se avergüenza del Señor, porque Pablo en el mundo espiritual se encontraba atado con los rudimentos carnales, con la inmundicia, con el espíritu inmundo que lo gobernaba. Pero cuando él tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, él recibe un arrepentimiento, una transformación, él recibe la salvación de su vida, él recibe la sanidad en su alma, él recibe la liberación en su mente. Por eso que Cristo es el que rompe todas las cadenas en el ser humano. Cuando dice gloria a Dios, un hombre puede estar en una cárcel porque ha cometido un delito, una infracción ante el juez, ante los policías, ante las autoridades. Pero cuando ese hombre en la cárcel acepta a Cristo como su Salvador, Dios lo salva y Dios lo transforma en una nueva criatura. Ahí dependerá de Dios si lo tiene en la cárcel padeciendo, y si se muere y Dios se lo lleva. Pero el asunto es que Cristo quiere que todo el mundo se arrepienta, que todo el mundo se salve, que todo el mundo sea transformado y cambiado por la palabra. La Biblia dice que la palabra es espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del corazón y llega a los nuestros, que son la médula de los huesos. A su nombre, a su nombre. Y cuando Pablo, amén, va a Roma y predica en Roma, los romanos, los creyentes que estaban en Roma, ellos querían y pensaban que los judíos ya no les importaba, porque Pablo predicaba al Dios de los gentiles. Y es por eso que Dios, que Pablo a través del Espíritu los amonesta a los romanos, a los creyentes que estaban en Roma, que ellos tienen que ser segundos, porque los primeros eran los judíos, los primeros es el pueblo de Dios, y luego nosotros que somos los gentiles, que somos insertados, que somos adoptivos, como fue el apóstol Pablo predicando en cada aldea, en cada nación a Cristo. Es su nombre, es su nombre. Y dice la Biblia que donde se encontraba Pablo predicando la palabra en una cárcel, los propios romanos creyentes que eran gentiles, amén, les pagaban con plata donde estaba la cárcel, le llevaban alimento a Pablo, porque Pablo, antes de ser un apóstol, tuvo que pasar por un proceso, y eso muchas veces no le gusta a la iglesia. Había un varón que le dijo: pastor, yo quiero ser como usted, yo quiero ministrar como usted, yo quiero que Dios me use como usted, yo quiero tener la unción como usted. Entonces el pastor le dice: te voy a pasar mi sufrimiento, te voy a pasar la enfermedad que me ha venido, te voy a pasar mi... No, eso no, pastor, le hace no más. ¿Por qué? Porque el hombre se quiere poner una horma de un zapato que no le corresponde, pero no le gusta pagar el precio. Aquí, para que tú seas arrebatado, para que seas salvo, tienes que seguir pagando el precio. ¿Y cuál es el precio? Predicando esta palabra a todo aquel que no
podía, él quería evitar, pero no podía decirle lo que Cristo había hecho en su vida. Quizás tú no valías nada en el mundo. Nadie pagaba ningún centavo por tu vida. Pero ahora que Cristo te ha cambiado, que Cristo te ha transformado, que Cristo te ha sanado, tú sabes, aleluya, que las cosas viejas ya han pasado y que tú eres una nueva persona, una nueva criatura. Y tienes que decirle a los cuatro vientos que Cristo viene, que Cristo viene. Viene a ver un pueblo que esté arrepentido, viene a ver un pueblo que esté convencido, viene a ver un pueblo que esté santificado, esperando a su nombre. A su nombre, querida iglesia. Aún el apóstol Pablo, en el mundo espiritual y en todos los versículos, nos llevan al sacrificio de Cristo. ¿Qué es lo que hace Cristo en el sacrificio? Es romper ese yugo de maldición, iglesia, que nos tenía atado el pecado. La Biblia dice que nosotros vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, porque aún este cuerpo no puede entrar al reino de los cielos. Nosotros vivíamos en delitos, nosotros vivíamos en pecado, nuestra alma iba directo y profundo al infierno. Pero gracias a Dios, dijo Pablo, que Cristo vino a mi vida, que me salvó, me redimió de la condenación eterna. Quizás de pronto, iglesia, tú no eres importante para el hombre, quizás no tienes un castillo aquí en la tierra, pero déjame decirte que Cristo todo lo hizo en la cruz del Calvario, el sacrificio de la muerte que llevó a una salvación eterna. Cristo lo pagó todo por tu alma. Pablo le dijo a los judíos y a los gentiles que Cristo lo había sacado de la condenación a una salvación eterna. ¡Gloria a Dios! Ese es el mensaje que llevaba. Ese es el mensaje que él hablaba. Ese es el mensaje que él predicaba. Por eso él dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, primeramente para el judío, luego para el griego. Mira lo que dice, vamos a leer lo que dice en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 1. Romanos, capítulo 11, versículo 25, dice así: porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado a la plenitud, o sea, al conocimiento total de qué, de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, y cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. El apóstol Pablo tuvo que amonestar a Roma, porque Roma se creía la divina pomada. Los romanos, como eran gentiles convertidos al Señor, querían desechar a los judíos, y habían sacado a todos los judíos de Roma, y ellos predicaban, ellos ministraban, así como la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia que solamente ellos eran los judíos, pero si vieran a alguien que andaba mal con el Señor, los acusaban. Por eso que nosotros, iglesia, cada vez que van pasando los años y los días en este evangelio, Dios nos va llenando de la plenitud, del conocimiento. Dios quiere que todos nosotros lleguemos al conocimiento de Dios para estar preparados. Muchas veces en la iglesia se habla de las señales antes del fin, pero no se habla que tenemos que estar preparados para el acontecimiento que habla el libro de 2 Tesalonicenses, capítulo 4,
y salvación, porque fue a precio de sangre. Si usted va a un instituto o usted se prepara en lo secular, si usted no pasa el posgrado o el examen, usted se queda en esa rama y en vano usted ha pagado tantos meses de mensualidad que usted no logró ser un arquitecto, no logró ser un ingeniero. Todo el esfuerzo que usted hizo, aleluya, fue en vano. Pero en el Evangelio, el esfuerzo lo dio Cristo. Él fue el que pagó todo por usted. Lo que tiene que hacer usted ahora es llenarse del conocimiento, es llenarse de fe, es llenarse del poder de Dios, es llenarse de la unción de Dios. Porque los fariseos y los escribas tenían letra, tenían conocimiento, pero no tenían poder de unción. Nosotros tenemos que ser como el apóstol Pablo, como Cristo, tener conocimiento y también tener llenura, poder y unción de Dios. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Después que Pablo pasó toda la persecución que él pasó, que el diablo hasta el último lo persiguió. Después que Pablo pasó naufragio, pasó ayuno, pasó vigilia y pasó vituperación por propios hermanos de él, de los judíos, cuando lo amonestó a Pedro, porque Pedro se estaba desviando, él lo amonestó. Amén. Después que Pablo pasó todo esto, entonces el Señor le dio la aprobación de ser un apóstol. Amén. Donde iba Pablo allá la gracia entre los hombres. Yo me imagino a Pablo cómo se sentía él. Aleluya, cómo se quebrantaba, cómo Dios lo ponía en alto. Porque Pablo fue de reyes, Pablo fue de sacerdotes, de gente que tenía alto nivel en dinero, en lo económico. Hablarle de Dios. La Biblia dice que predicó en Atenas, y en Atenas todo el mundo hablaba un poco de dioses, pero había un momento en un lugar donde decía el Dios no desconocido, y eso le decía a Pablo: ese es mi Dios, a ese Dios invisible, a el que yo amo, a el que yo predico. Y no solamente Pablo iba a predicar doctrina, no solamente Pablo iba a escapar del cerebro de la tiniebla que ellos tenían por tantas cosas que le habían metido, sino que Pablo, cuando iba a ese lugar, también se manifestaba milagros, también se manifestaba en señales, también se manifestaba en sanidades. Dios quiere que tú te levantes, iglesia, no solamente de conocimiento, sino también de la plenitud de Cristo, en el poder, en la llenura. Dios también a través de ti va a hacer sanidades, va a hacer milagros, va a hacer prodigios. Pero dice el Señor: empápate, llénate del conocimiento de mi palabra. A su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el poder de Dios. El poder de Dios es el que transforma al hombre. El poder de Dios es el que transforma al ser humano. Por ahí me decía un hombre del mundo: cualquier zarrapatoso es cristiano, porque Dios dice en la Biblia que Dios escoge de lo más vil, amén, de lo que no sirve, de lo que no vale, de lo más insignificante. Dios lo escoge para su gloria. Amén. Dios nos escogió a nosotros de lo más vil, que andaban sucios, en pecado, en maldición. Nuestra alma andaba arriba a condenación. Y de ahí Dios nos sacó para mostrarnos su gloria. Dios nos sacó para dar gracia delante de Dios y de los hombres. Dios nos sacó para llevar su presencia. Dios nos sacó para llevar salvación. Dios nos sacó para llevar su gloria. A su nombre, a su nombre. Aparte de Pablo, Dios siempre ha mostrado su gloria a través del hombre. Dios la mostró a través de Moisés. ¿Dónde estaba Moisés primero? En un palacio. ¿Dónde estaba Moisés primero? Donde Faraón. Dice que este hombre era poderoso en palabra y que también era poderoso en construir. Lo que él hablaba, él lo construía. Moisés tenía un don que Dios le había dado. Moisés le construyó a Faraón una tremenda ciudad. Este hombre, lo que él decía, eso se hacía. Pero Dios tenía que procesarlo. Dios tenía que meterlo en un proceso, en un desierto, para que Moisés le dé la gloria a Dios. Y dice la Biblia que cuando se presentó en el
tenía el corazón endurecido, Dios le mandó una señal. ¿Cuál era la señal que tenía Moisés? Una vara. Y le puso la vara y la vara se convirtió en serpiente. Y Faraón dijo, para mí eso es fácil. Voy a poner a ver a un brujo y a mis hechiceros para que también traigan una vara y se convierta en serpiente. Pero qué sorpresa pasó, que la serpiente que estaba de Moisés se comió a las otras serpientes de los brujos. Eso quiere decir que el dominio de Jehová está sobre el dominio de Satanás. Dios le dio con lo que ellos adoraban. El pueblo de Faraón adoraba a la serpiente, adoraba el granizo, adoraba la creación de Dios, pero menos adoraba al Dios de la creación que se llama Jehová de los ejércitos. A su nombre, tiene mi iglesia, ¿quién salva? ¿Y qué pasó con Moisés cuando hizo este milagro? Amén. Le dio el primer mandamiento al Señor que dice, no adorarás a dioses ajenos. Segundo dice, no te inclinarás a ellos. Segundo dice, no la honrarás. Porque Faraón estaba lleno de idolatría. El pueblo de Faraón estaba lleno de inmundicia. Y ellos estaban también contaminando al pueblo de Dios. Y es por eso que el pueblo de Dios tenía que tener un libertador. Pero ese libertador, antes que vaya a libertar a ese pueblo, tuvo que ser procesado. A su nombre. Jesucristo, antes de salvarnos, tuvo que entrar en un proceso. Él le dijo al Señor Padre, ¿por qué me has abandonado? No fue fácil. Pablo, para predicar a los gentiles y llevar la doctrina a los gentiles y predicar a César y predicar a Nerón, tuvo que pasar por un proceso. El cristiano muchas veces tiene que pasar por un proceso, pero en ese proceso el cristiano se va a enfriar, el cristiano se va a debilitar, el cristiano va a menguar, el cristiano va a caer. Pero Pablo dijo, todo lo tengo por basura, porque todo me fortalece en Cristo. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. La fuerza no viene del hombre, no viene de mí, la fuerza viene de Dios. A su nombre, a su nombre. Dios quiere que tú avances un día. Dios quiere que tú continúes en esta salvación, porque hay un arrebatamiento que Dios ha predestinado para todo el mundo entero, para todos los gentiles. Y ese acontecimiento no está en la Biblia. La Biblia habla de señales antes del fin, de la segunda venida de Jesús. Pero del rapto dice que Él vendrá como iglesia, como un ladrón. Él no te va a avisar en la palabra, mañana yo te voy a salvar, mañana ponte a cuenta con tu prójimo, mañana ponte a cuenta con tu pastor, mañana ponte a cuenta con los ofrendas, con los diezmos, mañana ponte a cuenta contigo mismo. No, nosotros tenemos que estar preparados, iglesia. Nosotros tenemos que estar todos los días preparados para ese acontecimiento. Por eso que Pablo dice, no dejarse de congregarse como muchos tienen por costumbre, porque el pastor también en este lugar enseñamos todos los días la palabra de Dios, y a través de la palabra Dios nos endereza nuestra conducta, nuestra mala manera de vivir. A su nombre, a su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Cristo no vive en Cristo, iglesia. Nosotros cada vez que estudiamos la palabra, cada vez que nosotros escudriñamos la palabra, de hacer el mensaje que Dios le usa al pastor, al evangelista, algo aprendemos. A su nombre. Cada vez que nosotros nos vayamos a dormir y nos levantemos y nos acostemos, pidámosle al Señor misericordia. Arrepentámonos cada día como el apóstol Pablo, porque un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra, seremos transformados, seremos cambiados. Dice que este cuerpo incorruptible se vestirá de qué? Este cuerpo corruptible se vestirá de qué? De un cuerpo incorruptible. Que este cuerpo mortal se vestirá de qué? De un cuerpo inmortal. Dios te salvó, Dios te llamó de las tinieblas a la luz. Dios te sacó ese yugo que llevaba, ese espíritu inmundo que te gobernaba. Jesucristo ya lo hizo, ya te liberó. Ahora usted y yo tenemos que prepararnos para el acontecimiento
iglesia que esté metida en el fuego, una iglesia que esté en el Espíritu. Por eso que Pablo no podía morir antes de que él predicara esta doctrina. Él tenía que decirle al mismo César que se arrepienta y sea transformado por el poder de Dios. Porque si usted ve en la iglesia, todo el mundo es convencido, todo el mundo acepta a Cristo como su Salvador, pero su vida no está bien delante de Dios. Y el rapto, el arrebatamiento, es algo que usted tiene que escudriñarlo día a día, porque es algo serio. Usted tiene que estar preparado para ese día. Usted tiene que preocuparse con temor. Amén, con temor de que usted se va a quedar aquí. Amén, todos los días usted tiene que pensar y meditar en esta palabra, que el arrebatamiento, leer el libro de Romanos, leer el libro de Corintios, leer el libro de Apocalipsis, de lo que va a acontecer. Porque cuando si alguien se quede en el arrebatamiento, se le va a hacer difícil partir con el Señor. A su nombre. Porque cuando Él venga con nosotros, viene con nosotros a gobernar. Y primeramente viene a hablar a los judíos. Luego a toda la gente que nunca se le predicó la palabra. Y dice que le van a cortar la cabeza. Y ellos van a ser salvos por no negar el nombre del Señor. Pero el apartado, al que un día pisoteó la sangre de Cristo y se quedó porque su vida no estaba bien con Dios, a ese hombre lo van a torturar, a ese hombre lo van a flagelar, a ese hombre le van a hacer tantas cosas para que niegue a Jesús. Es decir, que se quede en el arrebatamiento un cristiano y viene y entrega a su esposa que tiene hijos y le van a decir: no le vamos a dar agua porque tiene que tatuarse la marca de la bestia, que es el número de hombre 666. Y esa mujer va a decir: no voy a tatuarme, ese niño se va a morir de sed, se va a poner de 1000 colores. No, acepta la marca de la bestia, vete de tu alma al anticristo, y de ver que ese hijo se está muriendo, esa mujer va a ser flagelada, esa mujer va a ser torturada, y el diablo logrará el éxito de poner la marca por no ver a su hijo sufrir con un poco de agua. A su nombre. Va a ser duro lo que va a pasar, iglesia. Por eso usted y yo tenemos que cuidar esta salvación, y todos los días arrepentirnos, y todos los días congregarnos. Yo sé que no es fácil congregarnos todos los días, porque muchas veces el cuerpo se cansa, pero dice la Biblia que Dios nos da nueva fuerza, Dios nos da la fortaleza para que nosotros sigamos buscando. Usted no cree que los apóstoles, Pablo, Pedro y todos ellos murieron. Dios le dio fuerza aún para que ellos mueran. Es por eso, hermana iglesia, que nosotros, aleluya, tenemos cada día que descansar en las manos de Dios. Tenemos que descansar en el Espíritu Santo. La Biblia dice: echar las cargas sobre mí, echar las cargas sobre mí, porque Él tiene cuidado de vosotros. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Hermano, siéntete bien, porque Él es importante para Dios. Y Dios te vaya gracias ante los hombres. Yo me imagino cuando Pablo iba a dar esos discursos, multitud de gente había. El apóstol Pablo predicando, quizá no tenía lema, no tenía corbata, pero el Espíritu Santo daba testimonio a los creyentes quién era el apóstol Pablo. La unción que él tenía se le había ganado no leyendo la extra. La unción que él tenía se le había ganado no pasando por el internet. No digo que es malo, porque usted puede estudiar en el internet bastantes comentarios bíblicos y empaparse la palabra de Dios. Pero el apóstol Pablo, él mismo dice: aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos son duros, son malos y son peligrosos. Dios le ensanchó a Pablo al norte, al sur, a los 4 puntos cardinales, lo llevó a diferentes lugares a llevar su gloria, a predicar el Evangelio, porque Cristo sabía en quién Él había depositado su unción, en quién Él había depositado el ministerio, en quién Él había depositado el poder y la palabra de Dios. Dios no puede entregar a nadie algo si ese hombre no va a tener cuidado de lo que Dios le va a entregar. Si Dios lo puso mi pastor en este lugar, es porque Dios sabe que mi pastor sí va a poder mantener una red a través de Dios. Si Dios me entregó a mí el ministerio evangelístico, es porque Dios sabe que yo sí voy a poder soportar lo que le pasa a un evangelista,
prueba, aunque todos somos probados. Y la Biblia dice en Apocalipsis que el acusador, el diablo, está de día y de noche para acusarnos delante de Dios. Pero usted y yo sabemos que la recompensa no es en esta tierra, la recompensa viene del cielo. Quizás tú no vayas un castigo aquí, pero Dios ha preparado para allá arriba casa elegante para ti, para hacer la obra de Dios. A su nombre. No solamente Pablo era capacitado en la manifestación de Dios, los paralíticos se levantaban, los enfermos eran sanados, sino que la gente, los reyes, los sacerdotes, los maestros de la palabra, veían que Pablo tenía un conocimiento, porque dice la Biblia que Pablo subió al tercer cielo, fue arrebatado y se le permitió ir cosas. ¿Qué cosas? Cosas inefables. Yo creo que allá arriba Dios le dio algo tremendo a Pablo. ¿Quién más fue arrebatado? Enoc. Dice la Biblia que Enoc caminó con Dios y fue arrebatado. ¿Quién más fue arrebatado? Elías. Dice que vinieron carros y caballos de fuego y se los llevaron Elías. ¿Quién más fue arrebatado? Felipe. La Biblia dice que cuando Felipe estuvo predicando con el eunuco, fue traspasado de un lugar a otro. Ciertos hombres fueron arrebatados. Ciertos hombres un día fueron transformados, fueron llevados. Así mismo, usted y yo que creemos en la palabra y nos guardamos para el Señor, cuando venga el Señor como ladrón, usted y yo vamos a ser arrebatados. Vamos a ser transformados. Este cuerpo corruptible se alegrará un cuerpo sin corrupción. Usted ve esto que está aquí. Esto pasa años, meses, y esto permanece aquí. Pero nosotros nos morimos, nos vamos al cementerio, nos vamos y este cuerpo se deteriora, pero Dios nos va a transformar en un cuerpo celestial, en un cuerpo glorificado. No sé cómo Dios lo va a hacer, pero en menos de segundo Él lo va a hacer. Quizás puede ser este fin de año, quizás en enero, en el momento que usted menos piensa. En ese momento puede ser, si todos los presidentes y los reyes en la tierra supieran esto del arrebatamiento del lago, que igual sí lo saben, pero como sus ojos están vendados y sus oídos están cegados, porque la Biblia dice que el Dios de este siglo, que es Satanás, ha cegado el entendimiento de los reyes. Si ellos fueran destapados, ellos hacían ayuno, ellos hacían vigilia en todo el Ecuador, en todos los países, para esperar a Cristo, porque ellos saben que esto se va a quedar. Esto no va a entrar. Nosotros vamos a ser transformados y cambiados y llegar a ese lugar celestial. De eso se preocupaba el apóstol Pablo, de predicar la salvación a los gentiles, de hablar a los judíos, de hablar a la diferente gente que busquen a Dios, que se arrepientan y que se salven. Tómase de esta iglesia. Agapándose a Dios. Vive Jehová para siempre. Si hay alguien que te ha apartado del Señor o quiera reconciliarse con el Señor, yo le invito a que tome una decisión. O si vive una doble vida, yo le invito a que pase. Porque Cristo quiere salvarnos de nuevo, quiere transformarnos, quiere sanarnos. El propósito del apóstol Pablo era que todo el mundo tenga un conocimiento de Dios. Era que todo el mundo busque a Dios en espíritu y en verdad. Por eso que él no podía decir a los judíos, él tenía que ir de los judíos y decirles, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y los judíos, los maestros, los fariseos decían que este hombre, conociendo la palabra, se tuerce y habla de ese Cristo que está muerto. Pero no, Pablo tuvo un encuentro con el mismo Dios. Y él sabía que todo lo que él tenía era basura, porque todo lo llevó a un sacrificio que lo hizo libre de la tiniebla. Ese espíritu malo que lo gobernaba Pablo, ese espíritu vanaglorioso, orgulloso, esa ira, esa rebeldía, lo transformó el Señor a través de Cristo. Es necesario que el hombre viejo muera, pero que el hombre interior crezca en espíritu y en verdad. Si tu cuerpo se ve deteriorando, si te ves de pronto con patas de gallina, pero tu espíritu se va levantando, porque en ti